¿Cómo están, familia? Bienvenidos todos a su casa, bienvenidos los que nos acompañan de forma remota. Dios los bendiga y el Espíritu Santo llene tu casa. ¿Están listos? Pastora, muchísimas gracias por el honor de estar aquí. Sé la responsabilidad que es y le pido al Espíritu Santo que habilite mi boca para poderte traer la palabra de vida que puso en mi corazón primero. Como siempre les digo, a mí primero el Señor me da los coscorrones y luego se los traigo al costo a ustedes, ¿no? ¿Está bien? ¿Listos? Tierra fértil, familia, tenemos que ser. La palabra de Dios dice que donde cae una semilla de la palabra de Dios en una tierra fértil, ¿cuántas veces se multiplica? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho hasta en canciones, familia. 30 a 1, 60 veces 1, 100 veces 1. Yo solo te pregunto, ya deja tú 30 a 1. ¿Dónde te han dado 2 a 1? ¿Algún negocio te ha dado 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1? Ahora imagínate 30 o 60 o 100 veces 1. Ese es el poder creador, multiplicador de una palabra de Dios que cae en el lugar correcto. ¿Estás listo? No los oigo medio listos, pero bueno, para el amén que hubo ahí, va el 30 y el 60. Muy bien, familia. El Espíritu Santo me estuvo hablando de este tema a mí en lo particular. Y el tema, como lo pueden ver, es la señal del reino. A mí fue mucho más fácil cuando el Espíritu Santo me explicó reino, que quitara y que pusiera en ese lugar gobierno, porque me era más fácil entenderlo. ¿Cuál es una señal del gobierno de Dios? A diferencia del gobierno del mundo, una señal del gobierno de Dios es misericordia. Se sabe que el Señor llegó a un lugar porque ese gobierno, con esa autoridad, con ese poder tremendo, llega junto con todo eso, misericordia. En el Nuevo Testamento, si tú buscas la palabra señal en el griego bíblico, realmente lo que significa la palabra señal es milagro o algo sobrenatural. Cuando dice señal no se refiere a un letrero o a algún acontecimiento en particular. Cuando dice señal, en la mayoría de las ocasiones se refiere a algo sobrenatural que señala la autoridad de esa persona. ¿A quién representa esa persona? Por eso hoy le llamo la señal del reino, la señal del gobierno. Si tú ves en Marcos 16, versos 17 y 18, ahí lo pueden leer conmigo. Es uno de los versículos que señala esto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? Estas señales milagrosas seguirán a los que me aman, a los que me siguen. Y habla de una lista de cosas sobrenaturales todas, ¿no? Echar fuera demonios. ¿Te parece natural? ¿En el kinder echar fuera demonios? No, ¿verdad? Bueno, es algo sobrenatural. Sanar enfermos, ¿no? Son cosas sobrenaturales, son señales de milagros, porque muestran de quién vienes tú, de quién viene tu autoridad, ¿no? Pero fíjense los religiosos de la época de Jesús, lo que le decían a Jesús. Le decían en el verso Mateo 12:38, dice: un día algunos maestros de la ley religiosa y fariseos se acercaron a Jesús y ¿qué le pedían? Una señal milagrosa para probar tu autoridad. ¿Cuántas veces hemos hecho eso tú y yo? Una cosa es que el reino de los cielos, el gobierno de los cielos trae señales milagrosas. Otra cosa es que le pidas eso al Señor para que Él te demuestre a ti que Él es el Rey de Reyes, ¿no? Pues bueno, ese era el corazón soberbio de los fariseos de la época. Le decían: ¿qué señal me vas a dar? La respuesta de tu Señor y de mi Señor. Hombre de pocas palabras, pero palabras potentes. Fíjate lo que le contesta: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Solo una generación adúltera y maligna exigiría una señal así. Todos nosotros, antes de entregarle nuestra vida a Jesús, estábamos incluidos en esa generación maligna y adúltera. Ahí pertenecíamos y pedíamos señales. ¿Tú te acuerdas los ladrones en la cruz?
toda la humanidad dividida en dos ladrones. Todos son ladrones, pero uno se arrepintió y ahí están los hijos de Dios. Y el otro ladrón, a ver, bájate. Si tú eres el que sanabas, ¿no? A ver, sánate. ¿Te das cuenta que se repite? Es la soberbia de Satanás. ¿Qué le decía Satanás en el desierto a Jesús? A ver, convierte el pan. Lo mismo. Estamos acostumbrados a querer ver señales que nuestros ojos ven y nos gustan, y Dios las da. No tiene nada de malo. Pero ¿sí o no nos gusta ver que se salen enfermos? De repente que se hinchamuca alguien, ¿no? Dices tú, oye, a lo mejor no te gusta, pero te das cuenta del poder, ¿no? De Dios. ¿Has visto a alguien levantarse en una silla de ruedas? ¿Has visto resucitar un muerto? Al que les haya tocado ver, es algo impactante del poder y la autoridad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero luego andamos correteando esas señales, que son, por cierto, las que le toca al Señor hacer, no a ti. Tú las haces en el poder del Espíritu, ¿estás de acuerdo? Pero hay señales del reino que nos tocan a nosotros. Hay veces que tú no harás señales, sino la señal serás tú, tu vida. Una señal del reino es la misericordia, y es sobrenatural. Y tú podrás pensar, pero ¿cómo es sobrenatural la misericordia? Ahorita lo vamos a ver. ¿Te parece? Pero fíjate la respuesta de Jesús. Dice: la única, a ustedes, generación incrédula, la única señal que les será dada es la señal ¿de quién? ¿Quién ha escuchado de Jonás aquí? Levánteme su mano. A ver si están como en la mañana. No, mira, aquí hay más estudiosos de la palabra, pero todavía hay bastantes que no. Yo les pregunto a los estudiosos, ¿qué señal hizo Jonás? ¿A quién sanó? ¿Sacó agua de la piedra? ¿Dividió el mar como Eliseo o Moisés? ¿Sacó algún chamuco? ¿Fuego del cielo? Entonces, ¿qué señal hizo? ¿Por qué dice el Señor la señal de Jonás? ¿Cuántas hizo? Serapio. Ni una. Así que hay esperanza, familia. Si no has sanado un enfermo con tus manos, hay esperanza. Este compadre hasta un libro tiene en la Biblia, No hizo ninguna señal. ¿Sabes por qué? Porque él era la señal. Él era la señal. La señal del reino, la señal del gobierno de Dios. Él iba a ser una señal de que llegó un gobierno nuevo ahí a ese lugar. ¿Te suena conocido? ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque llegó el gobierno de los cielos, ya no el de la tierra. Llegó un gobierno nuevo. Los chamucos temblaban cada vez que decía eso Juan Bautista, porque sabían que era verdad. Exactamente 800 años antes de que Jesús hiciera con Juan el Bautista eso, el Señor quería hacer lo mismo con Jonás. Él era la señal del reino, la señal de Jonás. Entonces no hizo ninguna señal Jonás. Ahora, ¿quién era Jonás? Jonás era un profeta un poquito, bueno, no un poquito, 100 años antes de que Israel fuera exiliado por el reino asirio. No sirio, sino con la A al principio, asirio. El reino asirio era súper malvado. Súper malvado. O sea, yo creo que le decía a los romanos: quítate que ahí te voy. Gente especializada en la tortura. Eran gente malvada, malvada, malvada. Gente que adoraba lo que se moviera y lo que no se moviera, y lo que entendieran y lo que no entendieran. Todo era un dios para ellos. Ese reino asirio ya había conquistado gran parte del mundo conocido ahí, pero todavía Israel no. Entonces, si tú fueras judío de esa época, ¿quisieras mucho a los asirios o no? Es como nos pasa a los Pumas con el América, ¿no? Los amamos, pero en Cristo. En la cancha no. Bueno, ellos de por sí ya había pues yo diría un temor y una cierta, por lo paganos que eran y todo, había como un rechazo hacia los asirios. Jonás tuvo un llamado único, familia. Fue el único profeta del Antiguo Testamento que Dios mandó a profetizar fuera de Israel. Lo mandó fuera de Israel. Pero es increíble. ¿Sabes cómo era Jonás?
egoísta, desobediente, rebelde y tremendamente religioso. Era del que quería gracia para él, pero fuego para los demás. Señor, que llueve el cielo allá, que llueve el fuego con ellos que me dijeron esto, y este que me traicionó, que también les salga un poco de fuego, pero a mí tu gracia redentora, por favor, Señor, ¿no? Eso es ser religioso, ¿estás de acuerdo? Así era Jonás. Así que hay esperanza, familia. Hay esperanza, pues, ser usado tremendamente por el Señor, ser señal del gobierno y ser imperfecto. ¿Qué te parece eso? No descansas, ¿no? Que luego dices que sientes que el enemigo te quiere poner un estándar de perfección que obviamente él no tiene, pero lo hace para inmovilizarte. ¿Estás de acuerdo? Y fíjate, a pesar de todo eso, Jesús lo usó como señal. Ahora sí, entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Fíjate lo que contesta Jesús. Después de que los fariseos le dijeron, danos esta señal milagrosa, nuestro Señor responde, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. ¿Cuándo estuvo el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? ¿Cuándo, familia? Estudiosos, cuando murió, ¿te acuerdas? Su cuerpo se quedó en la tumba, pero su espíritu no le dijo a su padre, encomiendo en tus manos, no le dijo mi cuerpo. El cuerpo se iba a quedar ahí, su espíritu, porque se iba a ir a la eternidad, al centro de la tierra. ¿Estás de acuerdo? Y el Señor le volteó con esta generación, así como volteó contigo y conmigo antes de que le entregáramos nuestra vida, y nos decía, no te voy a dar una señal milagrosa como la que quieres, te voy a dar la señal de misericordia de Jonás. Porque ¿por qué el Señor se fue 3 días y 3 noches al centro de la tierra, familia? ¿Por qué lo hizo? ¿Había que cubrir un requisito? ¿O lo hizo por amor y misericordia? ¿Te das cuenta? La señal de Jonás es una señal de la misericordia de Dios. ¿Qué piensas? La señal de Jonás no era que iban a levantar a miles de muertos y iba a llover fuego y que es increíble todo eso, pero la señal de Jonás, la única señal que el Señor le va a dar al mundo que no cree en él, ¿sabes cuál es? La señal del reino, misericordia. Y es tan sobrenatural como la historia que vamos a leer ahorita de Jonás. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, yo tomé una definición de un hombre tremendo de Dios. ¿Alguien ha escuchado de Charles Spurgeon? Un hombre tremendo, le conocían como el príncipe de la predicación. Era un hombre que llegó a millones de personas hace muchos, ya siglos, si no me equivoco, bastante tiempo atrás. Era un hombre tremendo de Dios y él decía, la misericordia es una prueba de la gran ternura de parte de Dios. Él te la da con liberalidad, no te echa nada en cara, no solamente te perdona, sino que lo olvida. ¿Cómo batallé con eso yo, familia? Yo llegaba a pedirle al Señor perdón por algo que ya le había pedido perdón, pero todavía no me sentía perdonado. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Varios, ¿verdad? Y llegamos, Señor, ¿te acuerdas lo que te dije la otra vez? Sí. Perdóname otra vez, ¿no? Hasta que una vez el Señor, de esas formas sobrenaturales que Dios nos habla a todos, el Señor me dijo, no sé de qué me estás hablando. No, pues de lo que hice, ¿no te acuerdas? El jueves, no sé de qué me estás hablando. Yo cuando perdono, borro, no lo guardo. No lo guardo aquí como tú y yo le hacemos. ¿Cómo le hacemos con las esposas o con no? Esta la guardamos para después, ¿no? Vamos a guardar. Dice Señor, yo borro y lo borro con la sangre de Jesucristo, borra tu pecado. Entonces cuando viene Satanás, gloria a Dios, un aplauso al Señor. Fíjate, cuando viene el enemigo a acusarte, llega con el Señor y le dice, ¿viste, Omar? Estaba hablando de ti y ve ahorita lo que anda viendo ahí, o la palabra que dijo. Y el Señor voltea con Omar y lo ve con la sangre de Cristo y dice, ¿mi hijo? ¿Perfecto y justo? Excelente, es perfecto y es justo mi hijo. Porque ve la sangre de Jesús, ve la vida de Jesús. No ve a mí. Nos posicionó Jesús en el lugar correcto para que cuando el Padre te ve a ti, ve a Jesús. No hay condenación para los hijos de Dios, pero es por eso. Esa es la razón por la que no hay condenación. Pero bueno, para no irme al monte,
La misericordia, dice, el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Aunque hayamos sido lo más vil de lo vil, Él no hace rebajas, Él no te descuenta por eso. Ya no eres hijo clase, ahora eres oro, ya no eres platino, como le hace Aeroméxico, por ejemplo, ¿no? Ya no te descuenta el Señor, porque ya no volaste mucho, ¿no? Entonces, como ya no volaste mucho, ya no eres oro. El Señor no hace descuento, ¿sabías? ¿Sabes qué es la única persona que nunca descuenta? Él te ama a ti idéntico el día que estás orando con el día que estás pecando. Que vas a recibir una consecuencia por lo que estás haciendo, no tengas duda de eso. Pero el amor de Dios no varía, está full. Te sigue amando con toda su alma. Qué increíble es eso. ¿Alguien te ha amado así? Entonces dale un aplauso al Señor. Entonces, familia, vamos a ver la historia de Jonás. ¿Quién quiere verla rápido conmigo? Vamos a ver rápido. Vamos a leer un capítulo entero. Vas a poder llegar a decir hoy que leíste un libro de la Biblia entero. ¿Quién no lo había hecho? El que lo haga ahorita va a decir: ya leí un libro de la Biblia completo. Vamos a leer muy rápido. Yo lo dividí, o el Señor me puso en el corazón dividirlo de 3 partes, la historia de Jonás. Sabes que es una historia de misericordia. Ahora entiendo por qué el Señor les dijo a los fariseos la señal de Jonás. Porque lo que está hablando es la señal del gobierno de Dios, la señal de misericordia. Y hay 3 capítulos de misericordia tremendos que veo en esta historia. Un primer capítulo de misericordia que lo llamé perdón extremo, capítulo 1 y 2. Un segundo capítulo de misericordia que se llama el Dios de las oportunidades, capítulo 3. Y un tercer elemento en la historia de Jonás, que es el capítulo 4, que es la que me derrite el corazón de verdad: corazón de padre. La misericordia de Dios expresada de 3 formas en la misma vida de un individuo, pero que pegó a tanta gente. Entonces vamos con la primera parte. ¿Me acompañan? Vámonos con todo. La primera parte dice la palabra de Dios, Jonás 1, del 1 al 3. ¿Quién me sigue? Ya está por acá. Fíjate lo que dice. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Qué tan difícil está la instrucción? Imagínate que el Señor te dice: párate, ve a la Roma, párate en la esquina y tú nada más di lo que yo te voy a decir. ¿Está difícil? ¿Se hace difícil? A quien dijo sí, vamos a llevarlo vida land. No es cierto. Las instrucciones de tu padre y del mío son sencillas. ¿Sabes? Que se caracteriza él por no quererse hacer el sofisticado, como los intelectuales de esta época, que les gusta hacerse los sofisticados, ¿sí o no? Hablan hasta con palabras difíciles para poder distinguirse de nosotros, de los plebeyos, ¿no? Ellos hablan con palabritas sofisticadas para hacerse ver súper intelectuales. El Señor hacía todo lo contrario. Lo hacía en parábolas, en formas, instrucciones fáciles. Perdona a tu mamá, eso te dijo el Señor. ¿Está difícil? No, pero decide perdonar a tu mamá. Es una decisión. A este compadre le dijeron: párate, vas a Nínive y tú vas a dar el juicio que yo te voy a decir. Fíjate porque hay esperanza con Jonás. Fíjate qué hizo tu amigo Jonás. Se levantó y se fue en dirección contraria. Gracias a Dios por la historia de Jonás, ¿no? Nos trae descanso al corazón a muchos. Sí había profetas rebeldes, ¿no? Desobedientes. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. O sea, un profeta de Dios que hablaba con Dios creía en su mente que podías huir de Dios. Increíble, pero cierto, ¿no? Y dice, se fue a Jope, pero dice que descendió. ¿Te das cuenta? La palabra que dice descendió. Vas a ver un patrón de descendencia en Jonás a partir de ahorita. A partir de su desobediencia vas a ver que todo es para abajo. Físicamente me refiero. Que es un reflejo de lo espiritual en él. Primero, de Galilea donde estaba, descendió a Jope. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate qué interesante. Encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, se subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, qué casualidad que había un barquito ahí ya listo, ¿no? ¿Me pones el mapa, please? Pero les voy a explicar aquí un poquito. Miren, para ubicarnos.
Esto era el mundo conocido en las épocas de Jonás. O sea, para la gente ahí terminaba el mundo, allá terminaba y acá y hasta aquí llegaba. Esto era el mundo conocido. Asiria tenía gran parte de esto conquistado y les faltaba este pedacito de ahí donde está Israel. El Señor le dijo: párate ahí, vete al puntito rojo que es Jope, vas a caminar 800 kilómetros a Nínive, la ciudad de los asirios, la ciudad más odiosa por todos, porque los asirios eran malvados. Y Nínive era como el sello de los asirios, era su ciudad, su gran ciudad. Ellos los odiaban. 800 kilómetros para acá, 4 semanitas caminándole, más o menos hice cuentas. ¿Y qué hizo nuestro amigo Jonás? Agarró un barco aquí y se fue en rumbo 3.400 kilómetros para allá. 4 veces desobediente, ¿no? 800 para allá, 3.400 para allá. ¿Qué te parece, Jonás? Respira otra vez. Hay esperanza, ¿no? Bueno, el joven hizo eso. Qué increíble Satanás, cómo te pone en la mesa cuando quieres pecar, ¿no? Dicen que ese barco, dicen los que saben, porque yo no sé, pero yo lo leo, lo estudio. Dicen los que saben de este tema, que ese barco salía una vez cada año más o menos, porque tardaba hasta Tarsis llegar, no sé, 6-7 meses y luego el regreso. Tardaba mucho, pues, imagínate, fue un año o 2 o lo que sea. Qué casualidad que estaba el barco listo. El Señor pagó su pasaje, el pasaje caro de su vida. El pasaje más caro del mundo, familia, es el de la desobediencia. Es el camino largo, el camino difícil, el camino vergonzoso, y pagó su boleto el Señor. VIP, pidió seguramente estar ahí porque él era un profeta, entonces se puso ahí bien en un lugar en el barquito, se subió al barco y se fue. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Qué piensan de nuestro amigo Jonás? Acompáñenme a Jonás 1 del 4 al 10. Entonces él iba en el barco, seguro a dónde iba, y el Señor dice la palabra en el verso 4 que mandó un poderoso viento. Fíjate, yo lo voy a parafrasear para no leerlo todo. El Señor dice que manda un poderoso viento. ¿Quién lo mandó? El Señor. ¿El Señor ya sabe lo que va a pasar o no sabe lo que va a pasar? Si él supiera que Jonás ahí se muere, pues seguramente ni lo manda, ¿no? Ya dices que tú no quieres ir, bueno, mandamos a otro. Acuérdate que tu papá es el mejor maestro del mundo. Las lecciones de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo son increíbles. La forma en que el Señor te enseña las cosas, no vas a encontrar donde te lo enseñan así. Y le iba a dar la lección de misericordia, porque este hombre no quería ir a Tarsis, porque odiaba a la gente de ahí. Cero misericordia. Ahora sí que le pidieron una señal y ni esa, ¿no? Ni esa quería hacer este hombre. Dice, y se parece a nosotros muchas veces, ¿sí o no? Cuando no te gusta el llamado, cuando te llaman a servir, no, pues ya tengo muchos compromisos, ahí vas a Tarsis. Oye, perdona, tú no sabes lo que me hizo. ¿Sabes cuántas veces me han dicho? Bueno, yo lo dije y me lo han dicho a mí. Digo, perdona a este cuate. No, Mara, es que tú no entiendes, tú no sabes lo que me hizo. Dije, no, si no te estoy preguntando qué te hizo, te estoy diciendo que lo perdone. Cancélale la deuda. Eres la señal tú del reino de los cielos. Tú tienes que ser el portador de misericordia. ¿Me explico? No es si quieres, eres la señal. ¿Me explico? Y dice aquí, imagínate que los marineros, que me imagino que cruzaban ese super viaje, porque era el mundo conocido. ¿A quién pondrías tú de marineros a llevar un viaje tan largo? ¿A los mejores o a los novatos? ¿Tengo pilotos aquí de avión o algo? ¿Hay algún piloto? No tengo pilotos hoy. Pero ponen, por ejemplo, para los vuelos transatlánticos, los que van a Europa, los que cruzan el mundo, ponen a los más experimentados. ¿Están de acuerdo? Entonces estos marineros eran de los gallos, eran de los buenos, de los que les sabían, de los que le habían tocado tormentas, tifones, ballenas, no sé, todo lo que les haya pasado. Y fíjate, con esta tormenta temieron por sus vidas, dice, y los marineros pedían ayuda a sus dioses. Lanzaban por la borda toda la mercancía. O sea que tu amigo Jonás no solamente atrajo consecuencias para él, sino que quebró una empresa ahí. ¿No? Era el emprendimiento de alguien.
voy a lanzar mis buques que van a cruzar el Atlántico y bolas que le tiran toda la mercancía por culpa de tu amigo Jonás. Fíjate toda la consecuencia atrás de la desobediencia. Entonces el capitán del barco anda buscando a Jonás. ¿Dónde crees que estaba Jonás? En el barco. Veníamos en una historia de descendencia, ¿no? Bajó de Galilea a Jope. Y en el barco, ¿a dónde crees que se fue? A la parte de abajo del barco. ¿Quién se duerme en un barco en una tormenta así? ¿O Jesús o un rebelde? O sea, no hay de otra, pues. O Jesús, porque Jesús durmió en una tormenta, ¿se acuerdan? El príncipe de paz o el príncipe de la desobediencia. El Señor dormido. Llega el capitán y le dice: dormilón, levántate. Fíjate lo que le dice: ora a tu Dios. Yo me pregunto, ¿no será el Espíritu Santo hablando a través del pagano este? Órale a Dios. Fíjate la misericordia de Dios. En vez de descartarlo, yo me hubiera imaginado, cada vez voy conociendo más el corazón del Padre, pero en mis inicios, si yo me hubieran dicho esto, yo me hubiera imaginado que la respuesta de Dios a Jonás es: no quieres ir. Mándenle aquí a ver un cáncer a este compadre, ¿no? Para que me busque. O quítenle su trabajo. Porque yo tenía ese entendimiento de un Dios juzgón, duro, castigador, que era un policía de lo que tú estabas haciendo, de lo que yo estaba haciendo. Pero fíjate, porque así lo vende Satanás, o no nos vende Satanás hacia al Señor. ¿No te trae esos pensamientos de culpa y condenación? Pero mira la respuesta de Dios. Le dice al hombre: ora. Es como si Jesús le estuviera diciendo: órame, ahorita órame, órame, y yo calmo la tormenta. ¿Qué hace este hombre? Les dice primero: bueno, pues yo soy hebreo y en pocas palabras, todo esto es culpa mía. Le temo al Dios del cielo, dice. Pero bueno, estoy huyendo de él. Y fíjate la pregunta increíble que se la pueden leer ahí abajo. Dice el capitán del barco, la pregunta más sabia que le pudieron haber hecho esto: ¿y por qué lo hiciste? Si es el rey. Sí, porque ahí mismo en los versos ustedes se pueden ver que él dice: yo le temo al Señor del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y dice: entonces, ¿por qué huyes? Le dijeron: dinos cómo se arregla esto. Y él mismo dice: ¿sabes qué? Échenme por la borda. Guárdame, tírenme, así como tiraron la carga, ahora tírenme a mí. Cuando yo me caiga se calma la tormenta. Y empiezan las lecciones de misericordia. Y ahora vas a entender por qué la misericordia es sobrenatural. ¿Sabes qué le dicen? Si tú hubieras sido uno de esos marineros paganos y el hebreo este te dice que lo tires, se salva tu empresa, ¿qué haces? Pero ni la piensas. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo lo hubiéramos tirado, probablemente. Los marineros no, tuvieron misericordia del que no tiene misericordia. Dijeron: no, bueno, vamos a intentar remar. Y les dice a los marineros: rémenle más fuerte, a lo mejor si lo salvamos. ¿Cómo vamos a tirar a este hombre? Tuvieron ellos más misericordia de él que él de los de Nínive. Pero después de que dice que la tormenta estaba quebrando el barco, estaban asustadísimos los marineros, regresaron al plan A, ¿no? Entonces le dijeron: ¿sabes qué, mi querido Jonás? Siempre sí, ¿no? ¿De bombita o de cabeza? ¿No? Y lo avientan a este cuate. Lo avientan al mar, ¿y qué crees? Se calmó. Ahí empezó a entender la lección de la señal del reino de los cielos: misericordia. Porque él, con todo y lo que quieras de Jonás, dio su vida por la de ellos. Él dijo: ok, para que no se destruyan, para que no les pase algo a ustedes, bueno, ya aviéntenme a mí. Algo empezó a cambiar en este hombre. Definitivamente algo empezó a pasar. Vamos a lo que sigue. Y dice ahí mismo en Jonás 11, dice, me voy a ir hasta el verso 15, no, perdón, al verso 14. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que empezaron a hacer los marineros. Empieza la obra de la misericordia sobrenatural. ¿Tú te hubieras imaginado primero a los marineros que fueran misericordiosos? No lo creo, ¿no? Segundo, que le oraran a Dios. Unos versos antes decía que le oraran ¿a quién? A sus dioses. Ahora mira lo que hizo el Señor. Dice, entonces, verso 14, clamaron al Señor Dios de Jonás. Fíjate cómo oraron, qué bonito oraron. Oh Señor, no nos dejes morir,
por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. ¿Sabes que estos hombres recibieron al Señor ahí? A partir de ahí adoraron al Señor, lo dice más adelante. Los marineros se convirtieron. Y yo te pregunto, ¿qué señal hizo Jonás? ¿Sanó a alguien ahí en el barco? ¿Paró la tormenta? ¿Qué hizo este cuate? Estar, ser señal. Cuando él dice, ¿sabes qué? Échenme a mí, empieza la misericordia sobrenatural. Lo tiraron y dice en el verso 16, los marineros se quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¡Pum! Toda una flota de marineros empezó a recibir la palabra de Dios, el señorío del gobierno de Dios por este hombre. ¿Me ponen la que sigue, por favor? Era así la tormentita, nada más para que te des una idea. O sea, para que no te imagines un esterito o una tormentilla como la que nos pasa aquí. Era algo así, porque solo algo así podía haber asustado a marineros como ellos. Y algo así llegó a rescatarlo. Mucha gente dudaba de este pasaje porque decían, no, en un pez, como acá tienes una ballena. No, pues no fue ballena, es un pez. La Biblia dice específicamente pez. La ballena no es un pez, es un mamífero, ¿no? Y hasta bastante tiempo atrás, cuando se encuentra el tiburón ballena y se ve los tamaños que tiene y que cabe alguien ahí, increíble. Y ellos están en las profundidades. Entonces, ¿el pez fue un castigo o fue una salvación? ¿No te parece increíble la misericordia de Dios? Imagínate que te caes en el Mediterráneo. Y ahorita vas a ver la oración que hizo él, vas a ver hasta dónde llegó, porque la Biblia lo narra con todo detalle, a dónde llegó Jonás en el mar. Y llega este pez tremendo, que dicen que como se alimenta abre la boca, gigantesca. ¿Lo han visto? ¿El tiburón ballena, familia? ¿No? Bueno, les presento al tiburón ballena, ¿no? Y este compadre lo que hace es que abre la boca de forma increíble y entra todo el fitoplancton, pequeños pescaditos, camaroncitos, todos, entra y por sus branquias lo saca el agua y se queda con la comida. Ahora imagínate que le entró Jonás, el atorón de garganta que tuvo el pobre pez. Ahora hasta el pez tuvo que pagar, ¿no? 3 días con Jonás adentro, tú y yo ahí con un pedacito de carne y andamos, pégame en el estómago, ¿no? Este pez se tuvo que traer a Jonás adentro 3 meses, 3 días, 3 días. Pero fíjate lo que pasó ahí. Entonces vamos a pasar. ¿Les parece que esta parte de la historia es perdón extremo? Tremendo, ¿no? Tremendo el perdón de Dios, tremendo. Ahora vamos a la segunda parte, el Dios de oportunidades. Fíjate lo que sucede. Dice en Juan 2:1, entonces Jonás oró al Señor adentro del pez. Familia, ¿por qué nos esperamos estar adentro del pez? La misericordia está a tu alcance hoy. La misericordia de Dios, pero también tú hacia los demás. Pero el Señor oró adentro del pez. Estos peces no andan en la orillita arriba. ¿Dónde andan los grandes peces? Si has dudado de que Dios oiga tus oraciones, créeme que las oye, porque oyó la de un compadre que está abajo de 2000 metros abajo del mar, adentro de un pez. Más difícil que eso, no creo que sea tu caso. ¿Estás de acuerdo? Tu Padre oye tus oraciones, gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso por eso? Entonces dice, fíjate lo que dice la oración: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos. Él, cuando estaba hablando esto, estaba orando en el pez, pero estaba orando lo que le pasó en el mar. ¿Sale? Fíjate lo que dice: me arrojaste a las profundidades del mar, me hundiste en el corazón del océano, las poderosas aguas me envolvieron. Verso 4 dice: entonces, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Pero fíjate lo que dice: aún así volveré a mirar tu santo templo. Y luego del verso 5 dice: me hundió bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza. ¿Sabes dónde están las algas? No están arriba, no estas. Ya estaba abajo este hombre. Probablemente tenía agua, los pulmones llenos de agua.
Y fíjate lo que dice después: me hundí hasta las raíces de las montañas. ¿Sabes cuáles son las raíces de las montañas? El piso del mar. ¿Dónde nacen las montañas? Muchas desde el suelo del mar hasta arriba, ¿no? Estaba en el abismo del mar, dice otras traducciones. O sea, este hombre llegó hasta abajo. ¿Te das cuenta el camino en descendencia? Galilea, Jope, el barco, el fondo del mar. El camino más largo, más caro, más vergonzoso, el camino de la desobediencia. No tener misericordia. Espero que el Espíritu Santo le esté hablando aquí a algunos, no solo para recibir la hermosa misericordia de nuestro Padre, pero para darla. Porque acuérdate, tú eres la señal del reino. Más allá de ver señales, qué padre que nos toque ver y que se levanten enfermos, muertos, chamucos salgan, todo está increíble. Pero antes que nada, tu responsabilidad como hijo de Dios es ser señal del gobierno de Dios. Y la señal es misericordia. Misericordia es no pagarle a los demás como deberías de pagarle. No pagar el mal con mal. Ese es el actuar de nuestro Señor. Y en la misma oración decía: me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cerraron para siempre, pero tú, oh Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Fíjate, ¿de dónde se acordó del Señor tu compadre? En el fondo del mar. Y a veces nos pasa eso, familia. No llegamos a veces a pedir misericordia a Dios hasta que estamos en el fondo del fondo. No tendríamos que llegar ahí, familia. Pero si estás ahí hoy te invito a que al final, que vamos a una oración, ¿sabes qué? Clamemos a la misericordia de Dios, y desde ahí abajo te va a sacar en un instante. Esa es la señal de tu papá y del mío. Esa es la señal de un padre que te ama incondicionalmente. Y este hombre dice, cumpliré todas mis promesas, verso 9. Y en el 10 acaba su oración, y ¿qué crees que pasa inmediatamente? El Señor le ordena que lo escupa en la playa. ¿Me pones el mapita, por favor, mi querido Vic? Fíjense nada más, acá está tu amigo Jonás escupido en la costa. Mira, se cree que iba como por aquí cuando lo echaron, y el Señor lo trajo por acá, 3 días de camino, y a la playa. Ahí lo echó. Casualmente, los mismos 800 kilómetros que tenía que hacer al principio. ¿Me explico? El mismo mensaje, era lo mismo. El Señor no lo dijo, ahora sí, como es la famosa frase de nuestras mamás: te lo di. Bueno, el Señor no la usa. Qué increíble es el Señor que no la usa, ¿no? El Señor no le dijo, te lo dije, ¿ves? No, ahora vete a Tarsis. Es más, a la otra no te manda un ballena que no trae dientes, te manda un tiburón blanco, mano, ¿no? Te traiga de una pierna hasta acá. Qué corazón tiene tu padre y el mío. Y ese papá es tu papá. Y esa misericordia está vigente hoy. Pero ¿sabes qué? La tienes que dar tú también. No te puedes llenar de misericordia y no darla. Esa es la palabra: de gracia recibo y de gracia doy. Esa es la señal del reino de los cielos. Más allá de ver cosas sobrenaturales, más allá de ver fuego caer, más allá de todo eso, la señal gloriosa del reino de los cielos es la misericordia del cielo en la tierra a través de ti como la señal. ¿Qué te parece? Termina esta parte y ahora viene la tercera parte con la que cierro. Lo dejan a este hombre ahí, por fin hace lo que tiene que hacer. Tercera parte, el corazón de padre. Se lo voy a parafrasear. Llega, Nínive era una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Entonces él llegó, se paró, y fíjate el mensaje que tenía que dar. Tú dime qué tan complicado era. Señores ninivitas, señoras y señores, en 40 días, si no se arrepienten, Dios destruye a todos ustedes. Gracias. Ahí está escrito en la Biblia, que no me crea. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Ese era el mensaje. Entonces caminaba unos metros, daba su mensaje, luego se iba a la siguiente esquina, daba su mensaje, iba a la siguiente esquina, 3 días de camino, los mismos que anduvo en el pez, que eran para la ciudad, los tuvo que invertir dobles, ahora en el pez y ahora en la ciudad, ¿no? ¿Y qué crees que pasó?
para que veas que es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Con un mensaje tan chiquito. ¿Te parece súper sofisticada esa prédica? ¿Tú hubieras caído de rodillas ahí? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Sabes qué? Toda la ciudad cayó de rodillas. Hasta el rey. El rey de Nínive era lo homónimo del faraón de Egipto. Era un hombre poderoso y malvado. Era el jefe de la Asiria. Cayeron de rodillas. Todos aceptaron arrepentirse y pedirle perdón a Dios, y aceptaron a Dios como Dios de esa tierra momentáneamente. Y fue el evangelismo más impresionante que ha habido. En un día 120,000 personas paganos cayeron a los pies del Señor. ¿Cómo ves eso? Con una prédica de 5 o 6 palabras. Era todo lo que tenía que hacer. Era todo lo que tenía que hacer. Pero fíjate, este hombre da el mensaje y todos empiezan a ver cómo empiezan a arrepentirse, se empiezan a poner silicio. El rey manda a ayunar, a orar a todo el mundo. Empieza a ver él que se empiezan a arrepentir, y Jonás se empieza a enojar más. ¿Te había pasado eso? ¿Habías visto a alguien que va a orar por que te arrepientas y te arrepientes y me enojo? Y se empieza a enojar este cuate. Se ve que era bien temperamental, Jonás. Como molcas, ¿no? Como tú me comprenderás, algunos de aquí, ¿no? Y se empieza a enojar y enojar y enojar y enojar de que se están arrepintiendo. Y se sale al oriente del Nínive, pone ahí una enramadita como esta que ves aquí. Así se sentó enojado. Yo voy a ver aquí como en unos pocos días todos estos van a empezar otra vez a hacer todo lo que hacían. Y va a caer el fuego del cielo, porque yo lo profeticé. Y se queda ahí un día, 2 días, 3. Hoy llega el día 40, ¿y qué crees? Que no cayó fuego del cielo. El Señor perdonó la ciudad completamente. Y este hombre se vuelve loco y se para y le dice al Señor: ¿para esto me trajiste? Yo sabía que querías perdonarlos, yo por eso no quería venir. Eso le dijo. Oye, este cuate tenía confianza con el Señor, porque yo no me atrevería a decirle eso a Dios. ¿Me explico? Este cuate tenía confianza. Prefiero que me mates ahorita, dice. Así le dijo. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Gracias por Jonás, Señor, Ve la ternura de tu papá. Por eso esta sección la llamé Corazón de Padre. Fíjate lo que le dice el Señor. Te voy a decir qué verso es. Estamos en el Jonás 4 y el Señor le dice, verso 4. Fíjate lo que le dice. Ve qué ternura en esta pregunta. ¿Te parece bien enojarte por esto? Yo digo, Dios mío, yo me hubiera imaginado que Dios dice: ¿quieres que te mate? Sí, relámpago, paz, último, ya me cansaste, maestro, ¿no? Oye, te perdono en Jope, te vas para Tarsis, te traigo sano y salvo. A nadie lo han escupido una ballena, un tiburón ballena en la costa. Estás sano, no hubo rajaditas, no te lastimaste, estás enterito, ¿no? ¿Viste probablemente el avivamiento más increíble que ha existido en la tierra? Y estás enojado porque no querías que yo hiciera esto. Pero no dijo eso el Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué te dice el Señor cuando tú estás enojado? Hijo, ¿te parece bien enojarte por esto? Dime si no es un corazón de padre eso. Así te contesta tu papá. No le hagas caso a Satanás. No está enojado Dios contigo. Dios te ama. Y en tus peores berrinches Dios te ama. Y Dios te dice: hijo, tranquilo, no te enojes por eso. ¿Por qué te enojas? ¿Quieres ver el corazón de un padre? La misericordia de Dios. Yo a estas alturas, cuando leía esta historia, decía: Señor, ya manda el relámpago y quema 5 veces este cuate, man. No puede ser que sea así. Y el Señor me recordó mi vida con él, ¿no? Y dije: no, Señor, misericordia también, misericordia. Y fíjate, se va enojado y en su enramada está enojado. Y el Señor, ¿qué crees? Que en 24 horas le hizo crecer una enramadota para que le tapara el sol. ¿Qué papá es eso? Sino el mejor padre del mundo. Estás en tu berrinche y el Señor dice: ok, no importa que haga el berrinche, yo luego trabajo eso, pero no quiero que le pegue un golpecito de calor al nene, ¿no? Ponle su enramada. Y cuenta la historia, familia, que es hasta este momento que se puso feliz. La primera sonrisa que le arrancamos a Jonás en todo fue en el capítulo 4, casi a punto de acabarse el libro. Un cuate amargadito, ¿no?
le hacen la de esta, se pone feliz. Y cosa extraña, ¿no? En la historia cuenta como que de alguna forma le agarra un cariño especial a la enramada, así como nos pasa con las mascotas ahorita a nosotros, ¿no? Cariño así especial, y mi enramadita y mi sombra, y se duerme, y el Señor le habla a un gusanito de los que le hacen sentir caso, y le dice: cómete la plantita, quítasela. Y se la mata la plantita. 7 de la mañana, con el sol de allá de Medio Oriente, el compadre lo trae en la frente, golpe de calor, porque él mismo dice en la Biblia que está a punto, que sentía que se iba a morir, ahora sí de verdad, ¿no? Y ahora se enoja con el Señor de: ¿por qué me quitaste la enramada? Era mi enramada, le dice. ¿No te pasa así cuando el Señor te da una bendición, luego te la quita y luego le dices que era tuya, ¿no? ¿Sí o no? Y el Señor le estaba dando la clase de misericordia final del curso de misericordia. Le mató la plantita y le dijo: ¿qué hiciste por la plantita tú? ¿La sembraste? ¿La sembró Jonás? ¿La regaste? ¿Cómo le hiciste para que creciera en 24 horas? ¿Qué hiciste tú? Nada, como normalmente Jonás hacía nada, ¿no? ¿Qué hiciste por la plantita tú? ¿Y la extrañas? ¿Y le tienes misericordia? Y yo a todas estas 120,000 personas con sus animales, porque así lo dice el Señor, con todos sus animalitos, dice, que yo los hice, ¿no quieres que tenga misericordia? Palos, se cerró el curso de misericordia. No se vuelve a saber nada de Jonás a partir de ahí. ¿Cómo ven, familia? La señal del reino de los cielos, y la que tú y yo estamos comprometidos a llevar, es la misericordia de Dios. Amén. Obedecer provoca a Dios, familia. Obedecer provoca a Dios. Ya viste todo lo que pasa con desobedecer. Vamos a cerrar con esto, estos 2 versos. Fíjate lo que dice Proverbios 3, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Quién es la verdad, familia? Jesús. Y la verdad es la palabra escrita también. Dice el Señor que no se aparte de ti nunca la misericordia y la palabra. Pura palabra sin misericordia, te convertirás en un religioso juzgón y arrogante. Pura misericordia sin palabra, estarás dando misericordia en el tiempo y en la forma equivocada. Pero la palabra de Dios con misericordia, fíjate lo que hace. Dice: átalas a tu cuello, significa póntelas como si fuera un collar, que vayan contigo para todas partes. Si te agachas, se agacha contigo la misericordia de la palabra. Si te paras, se paran. Si vas, va contigo. Átalas contigo. Y fíjate la promesa de Dios para ti: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay gente, y ponía un ejemplo en la mañana, familia, que cómo les falta gracia. Le caen mal a todo mundo, mano, ¿no? La otra vez, cuando yo iba a jóvenes profesionistas, me llegó un chavo y me platicó su historia. Le digo: viejo, qué bárbaro, cómo te falta gracia, mano. Dije, ¿no? Hasta a mí ya me caes mal, ¿no? Dije, no, este hombre, dije, qué bárbaro, viejo, de verdad, qué manera de faltarle gracia a este pobre hombre, dije. Le dije: mira, no te conozco casi nada, pero de acuerdo a la palabra, lo que yo asumo es que contigo no va la verdad y la misericordia. Has de ser un cuate muy arrogante, le dije. Tú por una tarea, le dije: perdona a quien tengas que perdonar, ponte a estudiar la palabra, cuando puedas hablarla y me dices. 180 grados cambió la vida de este hombre. La falta de gracia ante los hombres también, no solamente ante Dios, ante los hombres, te la da la palabra y la misericordia. Amén. Y fíjate lo que dice Jesús para ti y para mí, Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Familia, con esta frase cierro, me la pones por favor. Son 2 frases rápidas. A veces no haremos señales milagrosas, a veces no verán tus ojos levantar un muerto o desenchamucar a alguien, pero siempre podrás ser tú la señal del reino de los cielos, la señal de misericordia, y es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu Nínive? ¿A quién no le has mostrado misericordia? Le pido al Espíritu Santo que ahorita mismo traiga a tu corazón: ¿a quién le has negado misericordia? ¿A quién le he negado yo misericordia? A veces hay enfermedad en el cuerpo, en la mente, en las emociones, por no ser la señal que fuiste llamado a ser. La señal de Jonás, la señal del reino de los cielos, la señal de misericordia.
¿Me pones la foto, por favor? Esto es una tablita de madera que compré. Estuve en familia, unas bendecidas vacaciones, mi esposa, mis hijos y yo. Y en una tienda cristiana entré y compré esto y me quebró. No te puedo decir por qué, pero algo Dios está trabajando conmigo, que cuando yo vi esta imagen me la quise traer y te la quiero traer a ti. Dice: los tiempos de Dios, no los tuyos. La voluntad de Dios, no la tuya. El plan de Dios, no el tuyo. La gloria es para Dios, la gloria no es para ti. Dios los bendiga, familia hermosa. Un aplauso al Señor.